Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 8. Abran sus Biblias en el Salmo 8. La semana pasada hablamos acerca de, siendo el último domingo del año, hablamos acerca de nuestro verdadero hogar, de tenerlo en mente, nuestro verdadero hogar al terminar el año. Y al empezar el año, vamos a hablar acerca del Salmo 8. Próximo domingo empezamos una nueva serie en el Evangelio de Mateo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del Salmo 8 y este es el tema, el rol de la humanidad. Salmo 8. Esta es la palabra de Dios. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Amén. Padre Celestial, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra en este primer domingo del año. Y que tu Espíritu Santo nos pueda guiar a toda la verdad del Evangelio en este texto. Y podamos creerla. Y al creer en tu Evangelio, Señor, ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con otros. Te pedimos esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el verano del 2005, en el zoológico de Londres, había una nueva exhibición. Y en esta nueva exhibición había un cartel que decía: advertencia, seres humanos en su entorno natural. ¿En un zoológico? Seres humanos, sí, eso pasó en el verano del 2005 en el zoológico en Londres. La exhibición mostraba a 8 Homo sapiens que habían sido elegidos a través de la internet y los mostraba a algunos tomando el sol, a algunos jugando juegos de cartas, juegos de mesa, y otros saludando a la gente que los veía en el zoológico. ¿Cuál fue el objetivo de esto? ¿Cuál fue el objetivo de esto? La portavoz del zoológico, Polly Willis, dijo que el objetivo de la exhibición era restar importancia a la singularidad de los seres humanos como especie. Y lo interesante es que ellos estaban en un lugar y al lado de donde ellos estaban había otros primates, así que pues podías ver si se parecían a los changuitos o no. Pero interesante, el objetivo era restar importancia a la singularidad de los seres humanos. Y esta mujer, Polly Willis, portavoz del zoológico de Londres, dijo lo siguiente: ver a la gente en un entorno diferente, entre otros animales, enseña al público que el ser humano es simplemente otro primate. Y uno de los participantes, Tom Mahoney, dijo lo siguiente: mucha gente piensa que los humanos están por encima de otros animales. Cuando ven a los humanos como animales, aquí les recuerda que no somos tan especiales. ¿Has visto una exhibición aquí en el zoológico de Chapultepec? Vemos a algunos humanos portarse como animales en otras partes, ¿verdad? Pero qué interesante
que quieran presentar a los seres humanos junto a los animales y decir no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es tu punto de vista del ser humano, de la humanidad? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque si tienes un punto de vista pobre del ser humano, vas a tener un punto de vista pobre con respecto al propósito, si es que lo hay. Si somos animales, ¿habrá algún propósito para el ser humano? Si tienes un punto de vista pobre del ser humano, vas a tener un punto de vista pobre con respecto al propósito y el diseño del ser humano. ¿Quién tiene la razón? Bueno, el Zoológico de Londres no tiene la razón. El Salmo 8 nos presenta la verdad de Dios con respecto al propósito y al diseño del ser humano. Y esto entonces nos lleva a preguntarnos, estamos empezando el año 2025, nos debe de llevar a preguntar ¿cuál es tu rol en este mundo? ¿Cuál es tu rol en este mundo? ¿Cuál es tu rol en el año 2025? Y el Salmo 8 nos lleva a tres verdades con respecto a cuál es nuestro rol. La primera de ellas es que somos portadores de la imagen de Dios. La segunda de ellas es que somos llamados a cuidar de la creación de Dios o a hacer cultura. Y la tercera verdad es que somos coherederos con Cristo. ¿Cuál es tu rol? Si eres simplemente un animal, pues debes de preguntártelo. Pero si creemos la verdad de Dios, que fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿cuál es tu rol en este mundo? ¿Y cuál es tu rol en el año 2025? ¿Ser un portador de la imagen de Dios? ¿Ser un cuidador de la creación de Dios, hacer cultura? Y número 3, ser coheredero juntamente con Cristo. Estas son las tres cosas que vamos a ver en el Salmo 8. Número 1, dice que somos portadores de la imagen de Dios. Versículos 1 y 2 encontramos un grande contraste. Versículos 3 y 4 encontramos un grande contraste. Vean por favor el versículo 1. Lo primero que dice es: oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. En otras palabras, el versículo 1 está enfatizando la gloria de Dios sobre toda su creación. Podemos ver las montañas, podemos ver el universo, podemos ver que Dios es grande y que los cielos cuentan su gloria. Pero el versículo 2, en contraste con el versículo 1, habla acerca de la condición caída del ser humano. El versículo 2 dice: por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. ¿Dónde encontramos que este texto habla acerca de la condición caída del ser humano? Bueno, por favor, vean que los bebés y los pequeñitos es el epítome o es el resumen de la debilidad, de la fragilidad del ser humano. Y por el otro lado, al mencionar al enemigo y al rebelde, está hablando en resumen del poder opresor y maligno en los seres humanos. Entonces versículo 1 habla acerca de la gloria de Dios y versículo 2 habla acerca de la humanidad frágil, quebrantada. Y sin embargo, a esta humanidad frágil y quebrantada, Dios tiene un profundo cuidado sobre ellos. Vean por favor el contraste en los versículos 3 y 4. Los versículos 3 y 4 nos van a enseñar que hemos sido creados con gran cuidado. Vean por favor: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre? ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia fuera de la Ciudad de México? Porque en la Ciudad de México muy raro poder ver el cielo estrellado. Pero ¿alguna vez has salido de la Ciudad de México y estado en el campo y de repente miras al cielo y ves el cielo estrellado y de repente dices: ¿quién soy yo? Es lo que está diciendo aquí el rey David. Él se
se asombra de la creación de Dios y después se mira a sí mismo y dice: ¿quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? En el zoológico de Londres el propósito es: no somos diferentes que los animales. Pero aquí David está diciendo: claro que somos diferentes. Somos totalmente diferentes porque Dios nos ha creado con gran cuidado. Los seres humanos son el pináculo de la creación de Dios. Leemos Génesis 1 y leemos Génesis 2. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos el relato que Dios hace los cielos y la tierra, que Dios hace el sol, la luna, las estrellas, que Dios crea los peces en el mar, las aves en el cielo, los animales aquí en la tierra. Y Dios dice que es bueno. Pero en el sexto día, cuando crea al ser humano, Dios dice: esto es algo bueno y bueno en gran manera. Dios hace una diferencia entre la creación de lo que hay aquí, de los animales, del universo, de los planetas, y el hombre. Y el hombre dice: esto es algo muy bueno. Los seres humanos son el pináculo de la creación de Dios. Y ser portador de la imagen de Dios significa en que has sido creado con gran cuidado y con gran intencionalidad por Dios. Ahora posiblemente que sí, eso ya lo sé. Ok, una cosa es que lo sepas y otra cosa es que lo experimentes. Una cosa es que sepas que Dios diseñó el color de tu cabello, que Dios diseñó la forma de tu nariz, que Dios diseñó la forma de tu cuerpo, que Dios diseñó el que tú fueras hombre o mujer. El día de hoy algo tan sencillo y al mismo tiempo tan complicado para algunas personas. Y si decimos que sí creemos en esto, entonces ¿por qué empezamos a jugar el juego de la comparación con otros? ¿Por qué empezamos a ver a otra persona y decir: es que me gustaría ser tan alta como él, tan baja como él, tener el cabello rizado como ella, tener el cabello lacio como, tener el color de ojos de? ¿Por qué, si creemos que Dios nos diseñó con gran intencionalidad, con gran cuidado y gozo, por qué empezamos a jugar el juego de compararnos con otras personas? Ser portador de la imagen de Dios, en primer lugar, es darle gracias a Dios por la forma en la cual Él te diseñó. Y cuando Dios terminó de diseñarte, Él dijo, Salmo 139, esto es algo bueno. ¿Lo crees? Cuando te ves al espejo, ¿puedes decir eso y darle gracias a Dios? Ser portador de la imagen de Dios significa entender y gozarte de eso. Pero también significa que fuimos creados con grande dignidad. Vean por favor el versículo 5. David dice: cuando veo los cielos, ¿qué es el hombre? Pero después se contesta, versículo 5, y dice: pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste con gloria y con honra. ¿Qué es lo que está diciendo David aquí? Dos cosas. En primer lugar, no somos dioses. No somos dioses. Nunca vamos a poder ser dioses. Pero lo segundo que está diciendo aquí Pablo se va a Génesis capítulo 1, versículo 26 y afirma la verdad que encontramos ahí. Afirma la verdad de que cada ser humano es digno porque ha sido creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios en cada ser humano ha sido destrozada por el pecado, pero no ha sido quitada. Ha sido destrozada por el pecado, pero no ha sido quitada. Miren,
Nuevamente, regreso a esto del zoológico de Londres 2005. Si solamente somos animales racionales, ¿qué son los derechos humanos? Si solamente somos animales racionales, ¿en qué se basan los derechos humanos? Si somos como cualquier otro animal. Y cuando quitamos la dignidad del ser humano que está basada en la imagen de Dios, entonces, ¿en dónde la ponemos? Los judíos no son seres humanos. Segunda Guerra Mundial. Los negros no son seres humanos. La esclavitud en los Estados Unidos e Inglaterra. Si quitamos el valor y la dignidad de cada ser humano con base en la imagen de Dios, pues entonces la vamos a poner en otro lado y vamos a hacer desastres. Vamos a hacer completamente desastres como los que hemos visto durante la historia de la humanidad. La imagen de Dios en cada ser humano ha sido destrozada por la entrada del pecado, pero no ha sido quitada. Y esta imagen destrozada es más visible en ciertas circunstancias o en ciertas personas. Adolfo Hitler, la Madre Teresa, los dos creados a la imagen de Dios, los dos con una imagen destrozada por causa del pecado. Pero era evidente en Adolfo Hitler su caída profunda y el control del pecado en su vida que en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Me estoy dando a entender? ¿Alguna vez te has visto en un espejo que está un poco roto? No ves perfectamente bien tu imagen. O si has ido a una feria y has entrado a la casa esta de los espejos, te ves alto, te ves chaparro, te ves gordo, o con las aplicaciones de nuestros teléfonos celulares distorsionamos nuestra imagen. El pecado distorsionó la imagen de Dios en cada ser humano, en cada hombre y mujer, pero no fue quitada esta imagen. Por lo tanto, cada ser humano es digno y merece nuestro respeto porque lleva dentro la imagen de Dios, sí afectada por el pecado, pero lleva dentro la imagen de Dios. Eugene Peterson, un teólogo, maestro de seminario y escritor, dijo lo siguiente, dijo que nos resulta fácil contemplar la grandeza y la belleza de las montañas o disfrutar del calor del sol primaveral y reconocer la gloria de Dios en esto. Ya lo he comentado en otras ocasiones que una vez cuando mi hijo tenía como unos 4 o 5 años de edad, estábamos caminando en CU y de repente hubo una puesta de sol en la Ciudad de México única, yo creo, y de repente miramos el cielo y le dije, mira mi amor, qué precioso está esto. Y la respuesta de mi hijo de 4 o 5 años dijo, Jesucristo ha resucitado, papá. Yo dije, no estamos hablando de la resurrección. Lo que salió de su corazón fue eso. Gloria a Dios. Y nos resulta muy fácil hablar acerca de esto cuando vemos puestas de sol, cuando estamos en una montaña, etcétera, etcétera. Pero ¿qué con respecto a ver la gloria de Dios verdaderamente en cada ser humano? Esa gloria, esa imagen sí afectada. Eugene Peterson habla acerca de una experiencia que le contó uno de sus alumnos en la universidad. Este alumno tenía que trasladarse todos los días de su casa hasta la universidad en un trayecto de aproximadamente 40 minutos en camión. Y él dice que al salir el primer día de clases, se despide de su esposa y le dice, hoy me voy a sumergir en la creación de Dios. Y su esposa le dijo, Dios te bendiga, mi amor. Segundo día, sale de su casa y le dice, mi amor, hoy me voy a sumergir en la creación de Dios. Ok. Tercer día, mi amor, hoy me voy a sumergir en la creación de Dios. Y la esposa le dice, oye, ya debes ir a clases, ¿no? O sea, qué padre que te hayas ido a la playa, qué padre que te hayas ido a la montaña y te hayas sumergido en la creación de Dios, pero ya es tiempo de que te vayas a clases. Y el hombre le dice a su esposa, le dice, oye mi amor, es que todos los días he ido a clases. Y la esposa le dice, ¿y por qué dices
que vas a sumergirte en la creación de Dios. Y el hombre le dice: mi amor, todos los días tomo un camión atiborrado de personas, hombres y mujeres. ¿Qué más creación de Dios en la cual puedo estar sumergido? Pantitlán, 7 de la mañana, la creación de Dios. ¿Sí? Eugene Peterson termina diciendo lo siguiente: necesitamos abrazar a las personas que nos rodean con el mismo deleite con el que abrazamos a los halcones que vuelan sobre nosotros y a las violetas que florecen a nuestros pies. Hombres y mujeres, niños y ancianos, los bellos y los sencillos, los ciegos y los sordos, los amputados y los paralíticos, los discapacitados mentales y los emocionalmente perturbados. Cada uno es un detalle significativo y sagrado de la naturaleza de la creación de Dios. Y la pregunta es: cuando ves a tu vecino, ¿qué ves? Cuando ves a tu compañero de trabajo, ¿qué ves? Cuando ves a tu familia, ¿qué ves? Sí, a lo mejor algunos parecen changuitos, no lo sé. Pero ¿qué ves? Y sobre todo, cuando ves a tu familiar que es difícil de tratar, ¿qué ves? Y cuando ves a tu compañero de trabajo que es difícil de tratar, ¿qué ves? Y cuando ves a tu jefe que es muy difícil de tratar, ¿qué ves? Porque si creo verdaderamente que la imagen de Dios está en cada ser humano, aunque ha sido afectada por el pecado, eso me va a llevar a tratarlos de una manera diferente, con dignidad, con respeto. No importa si es diferente a mí, es totalmente diferente a ti. Pero el hecho de saber, creer y ver la imagen de Dios en cada ser humano, aunque ésta ha sido afectada por el pecado, me va a llevar, número uno, a respetarlos, a tratarlos con dignidad. Pero número dos, a llevarlos y a compartirles la esperanza de aquel que puede restaurar su imagen. Así como la imagen de Dios está siendo restaurada en tu vida cuando confiaste en Jesucristo como tu Salvador. Entonces, las dos cosas: por un lado, si verdaderamente creo eso, ser portador de la imagen de Dios, en primer lugar es gozarme con la manera en la cual Dios me ha creado, me ha diseñado con grande gozo, inteligencia y con precisión. En segundo lugar, ser portador de la imagen de Dios es tratar a otros como lo que son: criaturas creadas a su imagen. La imagen sí está dañada, está destrozada, pero los tengo que tratar con respeto por eso y llevarles a aquel que puede restaurar la imagen de Dios en sus vidas. Pero nuestro rol en este mundo no tan solo es ser portador de la imagen de Dios. Nuestro rol en este mundo tiene que ver con ser cuidadores de la creación de Dios. Y aquí vamos a ver el qué significa que somos llamados a cuidar la creación de Dios, y el cómo. Versículos 6 y 8. David continúa diciendo acerca del hombre, dice: lo entronizaste sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Y nuevamente David está citando Génesis capítulo 1 versículo 26. Vean por favor: y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. ¿Por qué el ser humano es el pináculo de la creación de Dios? Porque Dios lo puso por encima de toda su creación. El plan de Dios siempre ha sido, no hay plan B, el plan A de Dios siempre ha sido que el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, cuiden, administren, sean mayordomos de su
creación. Ese es el plan de Dios. Dios no mandó a los ángeles para que administraran la creación. Dios nos dio a nosotros ese privilegio y esa responsabilidad. Ahora, el alcance de esto es increíble. Porque vean por favor Génesis 2:19. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. Y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conocen. Vean por favor la gracia y el favor de Dios para con nosotros. La creación de Dios, alguien dijo, Dios creó este mundo, pero lo creó incompleto y le dijo al hombre, ven y ayúdame, trabaja conmigo. Y yo no sé si alguna vez tú has creado algo y en lugar de que tú le pongas el nombre a esa creación tuya, invitas a uno de tus hijos o a alguien que no conoces y le dices, a ver, ponle un nombre. Aquí tenemos a Dios trayéndole su creación a Adán y le dice, ponle nombre. Y entonces Adán empieza a ponerle nombre, que significa no tan solo que dijo gatito, perrito, sapo, chango, etcétera, sino que los describió y les pone un nombre. Yo no sé si a veces te ha pasado a ti que le encargas algo a alguien y estás al pendiente de eso y de repente dices, uy, ¿por qué hiciste eso? ¿No? ¿Les ha pasado eso? No importa cómo lo hagas. Quiero imaginarme, y nuevamente esto es imaginación de Marco Escalante, que de repente Dios tenía que el perro se llamaba gato y el gato se llamaba perro. Es imaginación, ¿ok? Y de repente Dios dijo, uy, Adán no era así, ¿no? Y en lugar que le dijera, hey Adán, no va por ahí, ya la regaste, ¿no? Le da toda la libertad y le da la autoridad y el dominio sobre toda su creación. Sobre toda su creación. Qué increíble, ¿no? Pero también tenemos que ver el cómo. El qué es que Dios da la autoridad, pero cómo podemos ejercer dominio y autoridad. Es muy interesante que en estos pasajes, Génesis 1:26 al 28 y 2:15, encontramos diferentes frases con respecto a cómo debemos de ejercer autoridad y dominio en la creación de Dios. Y hay frases como llenen la tierra, sométenla, cultiven, cuiden y trabajen el jardín. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les dio un trabajo. Y a esto los teólogos le llaman el mandato cultural. Dios le dice al hombre, crea, inventa, explora, descubre, desarrolla, produce, compra, vende. Dios le dice, aquí está mi creación, aquí están los elementos de mi creación. Crea cultura. Dios no le dijo a Adán y Eva, oigan, les invito una ensalada César. Dios dijo, ahí están toda clase de frutas, toda clase de vegetales. ¿Por qué no hacen una ensalada que esté bien rica? Y ahí se pusieron a hacer la ensalada. Dios no les dijo, oigan, ahí les traigo una guitarra para que hagan algo que se llama música. No, Dios no les llevó una guitarra, Dios les dio los materiales para que hicieran música. Entonces esto es lo que vemos, de que Dios da al ser humano tanta libertad y ha sido su plan y siempre lo ha sido el que ellos tengan autoridad sobre su creación. Pero entonces hay un problema, porque seres humanos que llevan la imagen de Dios, pero que esta imagen de Dios está destrozada, hay un problema. Y es la razón por la cual encontramos en este mundo cosas tan bellas, tan maravillosas, tan ingeniosas, tan creativas, porque es la manera en la cual el ser humano está reflejando que ha sido creado a la imagen de un Dios
sabio, de un Dios creativo. Pero al mismo tiempo encontramos en este mundo y en las cosas que el hombre hace tanta fealdad y muerte. Dios creó al ser humano como un ser sexual. Y Dios diseñó las relaciones sexuales para que fueran creativas, para que fueran apasionadas dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y eso da gloria a Dios. Pero al mismo tiempo, estos deseos sexuales que son correctos lleva al hombre y a las mujeres a expresarlo de una manera grotesca y horrible en el abuso de los niños. Lo mismo. De una manera bella, creativa, apasionada y que da gloria a Dios en el matrimonio, y de una manera espantosa, horrible, abusando a niños sexualmente. Lo vemos en la música. Encontramos música bella, preciosa, que dignifica al ser humano, que le da gloria a Dios. Y al mismo tiempo encontramos el día de hoy, no tan solo el día de hoy, pero especialmente el día de hoy, música que denigra a las mujeres y las pinta como simplemente objetos sexuales para abusar, ¿sí? Y punto. Al mismo tiempo. Encontramos al mismo tiempo medicina que ha sido desarrollada a través de mucha investigación y que trae sanidad a nuestro cuerpo, y al mismo tiempo encontramos medicina que nos ayuda para calmar el dolor, pero que puede ser abusada y la gente convertirse en adictos a estas sustancias. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tomar de la creación de Dios y hacer algo bueno, bello, que le glorifique, y tomar de la creación de Dios y hacer algo feo y que dañe a otras personas? Esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. ¿Qué significa ser portador? ¿Qué significa? ¿Cuál es nuestro rol en este mundo? ¿Cuál es nuestro rol en este año? Ser portador de la imagen de Dios, cuidar de la creación de Dios, hacer cultura en el pequeño jardín que Dios te ha dado. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Pero en tercer lugar, somos llamados a ser coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿De qué está hablando el salmista en el Salmo 8? Bueno, estamos hablando de que está hablando del ser humano. Ahora, lo interesante es que el autor de Hebreos va a tomar el Salmo 8 y lo va a aplicar a una persona en especial. A una persona en especial en la historia humana. Así que vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar, y ese algún lugar es el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Todo lo sometiste a su dominio. Ahí termina la cita del Salmo 8. Y el autor continúa diciendo: si Dios puso bajo él todas las cosas, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, ¿qué vemos? Vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles al encarnarse, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Dijimos nuevamente, Salmo 8 habla acerca del ser humano, habla acerca de que el plan de Dios ha sido que el ser humano siempre tenga dominio sobre la creación. Pero Adán falló y la descendencia de Adán falló.
Y tú y yo fallamos. Y Dios nos dijo, bueno, ¿qué pasó? El ser humano falló. Ángeles, vengan, por favor, arreglen todo. No, el plan de Dios siempre ha sido el ser humano teniendo dominio sobre la tierra. Y si el ser humano, la descendencia de Adán, cayó, entonces tiene que venir alguien más. Y esto es lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 5. Pablo dice, el segundo Adán, Dios mismo, el Hijo, se encarna. Es lo que acabamos de celebrar. Y celebramos la Navidad y pensamos que Él vino a nacer para morir por nuestros pecados. Pero por favor, aquí en Hebreos, el autor está diciendo que Jesucristo se encarnó para tener dominio sobre la creación de Dios. Jesucristo hombre, 100% hombre, siendo el plan de Dios que el hombre siempre tiene que gobernar sobre la creación. Entonces viene Jesucristo hombre, 100% hombre, 100% Dios, para realmente enseñarnos cómo ejercer dominio sobre la creación de Dios. El gobierno de Cristo sobre este mundo es el único que conduce al florecimiento humano. Es el único. Es el único. Es el único. Lo que el hombre perdió, Jesucristo vino a rescatarlo. Y el hombre perdió el dominio sobre la creación. Cualquier dominio aparte de Cristo lleva al quebrantamiento de la humanidad y finalmente a la muerte. Así que, ¿qué es lo que dice este pasaje? Este pasaje nos enseña, junto con Romanos 8:17, que somos coherederos juntamente con Cristo. Y si somos herederos juntamente con Cristo, entonces somos llamados a ejercer autoridad y dominio en este mundo con Cristo. Porque sin Cristo no va a haber florecimiento. Cualquier dominio y ejercicio de autoridad sobre la creación de Dios sin Cristo va a llevar al quebrantamiento y va a llevar a la muerte. Cuando lo hacemos con Cristo, esto va a ser para beneficio de otros y para el florecimiento de la humanidad. Al ser coherederos, somos llamados a ejercer dominio y cuidado de este mundo con Cristo. Vean por favor la última parte de Hebreos 2, el versículo 9 dice: así por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. Sabemos que Jesucristo vino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero esa esclavitud del pecado es una esclavitud a que las cosas se hagan como yo quiero y para mi beneficio. Yo primero, yo segundo, yo último. Y todo el mundo gira alrededor de mí. Jesucristo vino para liberarnos de esa esclavitud y para dejar de ejercer dominio sin Él. Porque cuando ejercemos dominio con Él, entonces, como dice ese texto, va a ser para beneficio de todos. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? Déjenme mencionarles 4 ejemplos rápidamente. Primer ejemplo, la crianza de los niños. ¿Cómo se ve el ejercicio de autoridad y de dominio con Cristo en la crianza de los hijos? En primer lugar, tú debes de saber que Dios creó a tus hijos. Claro, tú participaste, obvio. Pero Dios creó a tus hijos y tus hijos Dios no te los dio para ti. Tus hijos fueron dados para Él. Y Dios te da a tus hijos por un periodo breve de tiempo para que los conduzcas a Él, para que lo conozcan a Él, para que lo amen a Él. Eso es lo principal. Si tú crees que Dios te dio a tus hijos para que tú les des una buena carrera y tengan una buena vida, lo cual es bueno, ese no es la meta principal. Y tristemente muchos padres cristianos piensan que es la meta principal y se olvidan de la meta principal, que es que nuestros hijos conozcan
a Dios. Y entonces, ¿cómo ejercemos dominio sin Cristo en la crianza? Bueno, hay muchas formas, pero una de ellas es: yo llego cansado a casa y mi hijo quiere pasar tiempo conmigo, y en lugar de sacrificarme por mi hijo, ahí está la tablet, ahí está el teléfono, ahí están los videojuegos. Déjame tranquilo. Y uno puede entender que vengas cansado de casa, pero la crianza es difícil. Y la crianza es difícil. Y la crianza requiere paciencia y sacrificio. Pero es muy fácil nuevamente decir: me desentiendo, y ahí están, gracias a Dios por los videojuegos y por todo esto y las tablets, qué bueno, y que ahí se la pase mi hijo siendo criado por el mundo. Siendo criado por el mundo. Tu hijo está siendo criado por el mundo, lo quieras o no, ¿sí? Y ayudamos al mundo cuando nosotros no estamos ejerciendo el dominio que Dios nos da para nuestros hijos, al conducirlos a Cristo, al ayudarles a pensar de este mundo que están viviendo. Déjenme decirles otra cosa: si tú no ejerces dominio sobre tus hijos ejercen dominio sobre ti. Y es triste ver a algunos padres que son criados por sus hijos. Tú no lo estás criando, tu hijo te está criando. Le quitas la tableta, ¡ah! Entonces ya, ¿no? Porque el niño grita. Y pobrecito, se va a traumar si grita, ¿no? Entonces nuevamente, ¿quién está siendo criado por quién? El padre está siendo criado por el hijo, ¿sí? No, es que no quiero que mi niñito se traume. Vivimos en un mundo caído, rodeado de gente caída, y tu niñito precioso, tu angelito, es un pecador. Y lo que más necesita tu angelito y tu angelita es a Cristo, ¿sí? Tú no eres Dios para ellos, solamente hay un Salvador. El Salvador se llama Jesucristo. Tú no eres Salvador de tus hijos. Necesitamos ejercer dominio, criarlos en amor, en disciplina, en el temor del Señor, traerlos a la iglesia. Y necesitamos también ejercer dominio sobre tablets, videojuegos y todo eso de nuestros hijos. Ellos no deben de poner las reglas, tú eres quien debe de poner las reglas por amor a ellos. Cuando no lo haces, dominio sin Cristo, ¿qué lleva? Fealdad y muerte. Fealdad y muerte. Y eso es lo que va a pasar. Segundo ejemplo, hablamos acerca de sexualidad. Dios nos diseñó como seres sexuales. Dios diseñó partes de nuestro cuerpo que, al ser estimuladas, producen placer en nuestra vida. Y Dios diseñó nuevamente las relaciones sexuales para ser disfrutadas para la procreación en un contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero cuando no ejerzo dominio sobre mi sexualidad, ¿qué es lo que va a producir? Muerte de diferentes maneras, ¿sí? Abusando de una persona que no es mi esposa, que no es mi esposo, abusando de niños. Y no estoy ejerciendo el dominio que Dios pide de mí. Y lo que produce nuevamente es fealdad. Cada hora, cada día en la ciudad, en nuestro país, cada día en nuestro país ocurren 4 agresiones sexuales. De los 90 casos denunciados cada día en todo México, 39 son violaciones. En 2021 se registraron 22,000 víctimas de violencia sexual infantil en México, y los perpetradores en muchos casos fueron los propios padres, tíos, primos, hermanos. Cuando no ejercemos dominio con Cristo, esto va a traer fealdad, muerte. Cuando traemos dominio en Cristo, nuestra vida sexual florece. Otro ejemplo, el trabajo. Por favor, quiero que veas tu trabajo como una parte del jardín de Dios que Dios te ha dado para que lo cultives. Tu trabajo no es para ti. ¿Por qué trabajas? Porque me tengo que mantener. Esa no es
la principal razón por la cual deberías de trabajar. Claro que necesitas mantenerte y gracias que Dios te dio un trabajo, pero esa no es la principal razón. Dios te ha dado una pequeña porción de su jardín para que tú lo cultives, para que tú creas cultura. Y esto lo haces cuando ejerces dominio en tu trabajo con Cristo y sirves a otros. Pero cuando lo ejerces sin Cristo, vas a abusar de otros, ves a los demás como simplemente la manera en la cual tú puedas crecer en tu trabajo. No vas a trabajar lo que deberías de trabajar, vas a ser un flojonazo, ¿sí? O hacer las cosas ahí como se van. O vas a abusar de tu trabajo y te vas a convertir en un adicto al trabajo. ¿Sí se dan cuenta la grande diferencia? Pongamos otro ejemplo acerca de la creación de Dios, la naturaleza. Cuando ejerzo dominio sobre la naturaleza con Cristo, voy a tomar del pequeño jardín de Dios y voy a hacer algo bueno, bello, para la gloria de Dios y para beneficio de otros. Pero cuando ejerzo dominio sobre la creación sin Cristo, voy a abusar. Voy a talar árboles y voy a dejar nuevamente cerros. ¿Qué importa? ¿Sí? Ya obtuve un beneficio. O por el otro lado, voy a pensar que las criaturas de Dios, como los animales, son seres humanos. ¿Sí se han dado cuenta de esto? La locura en la cual estamos viviendo, de tratar a animales como seres humanos. Los perros no son seres humanos, los gatos no son seres humanos. Dios nos llama a cuidarlos, pero no a tratarlos como seres humanos. ¿Sí se dan cuenta? Y todos los que estamos aquí, somos culpables de no ejercer el dominio con Cristo. Lo hemos ejercido sin Cristo y somos culpables en áreas sexuales, somos culpables en áreas de trabajo, en la crianza de nuestros hijos, en la creación misma, somos culpables. Por eso, qué bendición lo que dice Hebreos capítulo 2, de que Cristo tomó nuestra culpa. Y que Cristo pagó por nuestro pecado, porque no hemos sido buenos administradores de la creación de Dios, no hemos sido buenos portadores de la imagen de Dios, no hemos sido buenos cuidadores de la creación de Dios. Y qué bendición que Jesucristo, el que sí es la imagen de Dios, va a la cruz a pagar por todos nuestros pecados. Y entonces cuando vienes a Él en arrepentimiento y en fe, Él te da un nuevo corazón. Él te hace una nueva criatura y Él te da nuevos deseos para que tú puedas saber cuál es tu papel en este mundo. Tu papel como un verdadero portador, como un verdadero cuidador y como un verdadero coheredero juntamente con Cristo. Ejercer dominio con Cristo, el cual trae florecimiento a la humanidad y es de bendición a otros. Ireneo, uno de los padres de la iglesia, tiene una frase muy famosa y esta frase es la siguiente: la gloria de Dios es que el hombre viva. Lo interesante del Salmo 8 es que empieza versículo 1 y termina versículo 9 hablando acerca de la gloria de Dios. Véanlo por favor. Lo mismo que empieza diciendo: oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo termina en el versículo 9. ¿Qué hay entre los dos versículos? El hombre. La gloria de Dios es que el hombre viva. Y el hombre vive cuando vive entre la gloria de Dios. Pregunta del Catecismo Menor de Westminster: ¿cuál es el fin principal del hombre? Respuesta: el fin principal del hombre es... Amén. La gloria de Dios es que el hombre viva. Salmo 8, gloria de Dios, versículo 1, gloria de Dios, versículo 9. Y en medio, el hombre viviendo para la gloria de Dios, siendo su portador. El hombre viviendo para la gloria de Dios, siendo un cuidador. El hombre viviendo para la gloria de Dios, siendo corredero juntamente con Cristo. Iglesia, amigos,
¿Cuál es tu rol en este mundo? ¿Y cuál es tu rol en este 2025? Que sea lo que dice la palabra del Señor. Amén. Señor que estás en los cielos, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Sin embargo, Señor, muchas veces en lugar de vivir para tu gloria, vivimos para nuestra propia gloria, lo cual, Señor, nos lleva a relaciones rotas. Nos lleva, Señor, a tu creación siendo abusada. Nos lleva, Señor, a la fealdad y a la muerte. Mas gracias te damos, Señor, por Jesucristo, quien se hizo hombre para vivir la vida que no podíamos vivir, sufrir la muerte que merecíamos, para que pudiéramos, Señor, conocerte, y al conocerte, tu imagen que fue dañada por el pecado, tu imagen siendo restaurada en nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, bendice a tu iglesia que está aquí presente. Bendice a cada una de las personas que están aquí presentes. Y Señor, que juntamente con Cristo seamos portadores de esta imagen y llevando, Señor, a otros a que esa imagen dañada por el pecado sea restaurada. Señor, ayúdanos a ejercer dominio sobre los lugares que nos has puesto y a ejercitar ese dominio con Cristo para bendecir a otros. Y así, Señor, que tu gloria siga resplandeciendo en esta tierra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.